Buen día, soy Rafael Blanco y ahora les voy a presentar lo que vendría siendo la presentación o la exposición acerca del primer laboratorio de comunicaciones digitales. Para empezar, vamos a tener una leve introducción acerca de las comunicaciones digitales y su precedente, lo que serían las comunicaciones analógicas. Y es que las comunicaciones digitales son una revolución a cómo nos conectamos con el mundo, siendo su antecesora las comunicaciones analógicas como transmitíamos la información antes. Nos traen avances tanto de comunicaciones, fidelidad, como confiabilidad y confidencialidad, debido a la manera como ésta se transmite, cómo se emite y cómo se recibe. A través de toda esta práctica vamos a estar realizando una serie de explicaciones teóricas acerca de ciertos experimentos que se realizan en el laboratorio y vamos a conocer acerca de lo que serían los términos de modulación, señales analógicas, señales digitales, alrededor de todo este tiempo, ya que cuando hablamos de señales hay dos términos que se repiten mucho, que es la modulación, que es la manera en cómo se va a leer una señal analógica y transportarla y modificarla, convertirla a una serie de pulsos para que sea una señal digital, sea transmitida por un medio y llegue a un receptor que demodule y nos transmita esta información como debería ser desde el origen. Ahora, para empezar hablando de estos laboratorios, vamos a tener lo que se diría los sistemas de comunicación PAM, que es la modulación de amplitud de pulso. ¿Por qué hablamos de pulsos? Pues las señales digitales van en trenes de pulso o señales de pulso que indican altos y bajos. Son una manera de modulación la que convierte señales analógicas en señales digitales, sabiendo que las señales analógicas por lo general son señales sinusoidales y las digitales van a ser estos trenes de pulso de ceros y uno. ¿Cómo hacen esto? A través de un proceso de modulación de amplitud de pulso, donde en cada momento en cada momento de subida de la señal sinusoidal se va a tomar un pulso que vaya generando la forma de esta señal sinusoidal para que siga transmitiendo la misma información, pero ya no de manera analógica, sino de manera digital. Y luego de que esta señal digital llega a la etapa de demodulación, este componente va a encargarse de recuperar la señal original a partir de esta señal que fue modulada con anterior. En el caso de esta modulación de amplitud de pulso, va a encargarse de detectar los cambios de amplitud de los pulsos para reconstruir la información original. Y esto se refiere a todo ese trabajo que sería la transmisión. Entonces, cuando hablamos de transmisión, sabemos que es por el medio, por el lugar, por el canal donde se va a enviar la señal. Y como tenemos un medio donde se lleva, también tenemos tenemos un lugar de recepción, que es donde va a llegar esta señal. Ya debe haber pasado por un proceso de demodulación para poder conseguir la información original. Seguidamente, hay una cosa que sería como el muestreo de esta señal, que va a ser como establecer los principios, los métodos, que va a escoger los puntos, los periodos donde se van a generar estos pulsos en los trenes de pulso. Y como ya sabemos que primero es una señal de pulso y luego tiene que volverse una señal para transmitir información, dependiendo de lo que necesite la antena receptora, hay que reconstruir esta señal de manera de que vuelva a ser la información original. Entonces, en el caso de una señal analógica, buscamos reconstruir esta señal analógica estimando los valores continuos de la señal a partir de una muestra discreta. Y pues de esta manera hay muchas maneras de hacerlo. Como en el caso de la modulación PAN, pues sabemos que va a ser una señal sinusoidal a una señal de pulso, tomando ciertos instantes de tiempo de la propia señal sinusoidal. Pero hay algunos detalles que pueden ocurrir durante todo esto, que puede ser el efecto del aliasing, que es un fenómeno que muestra una tasa insuficiente. Cuando hay una tasa insuficiente de refrescamiento de la señal, podemos mostrar una aparición de como una señal por encima de otra, frecuencias adicionales que no están contempladas y va a generar distorsiones que van a afectar nuestra señal reconstruida o en el camino donde está viniendo nuestra señal de entrada.
Para evitar esto hay algunos filtros que se emplean para evitar que aparezcan estas distorsiones del fenómeno de aliasing. Hay un hecho destacable, que es que todo tipo de señal tiene un cierto ancho de banda donde pueden trabajar. Estos anchos de banda, dependiendo cómo se utilicen, pueden ser unos anchos de banda muy grandes que van a permitir una mayor tasa de fluidez y una mejor transmisión de datos. Y cuando se minimizan estos anchos de banda, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Que la señal tenga más distorsiones, más pérdidas, entre otras cosas. Hay una manera que podemos ver, y es muy destacable porque ha ido evolucionando desde las comunicaciones analógicas a las señales digitales, a las comunicaciones digitales, y es que está la transmisión fónica. Y es que a través de esta misma podemos transmitir señales de audio, señales de radio, podemos codificar señales de audio y de video para transmitir estas señales, porque estamos codificando una frecuencia de voz o de video para transmitirla como señales eléctricas o digitales, dependiendo de qué manera de transmisión vayamos a querer recuperar luego en nuestro receptor. Y poco más. Ya empezando con las experiencias, vamos a empezar con la primera experiencia, que hablamos ya de la modulación PAM de muestreo natural, en la cual aquí podemos observar cómo tiene estos trenes de pulso, pero con el contorno de una señal sinusoidal. ¿Por qué sucede esto? Pues en el modulador PAM estamos modulando la señal para que sea una señal digital, convirtiendo esta señal analógica en una señal digital. Entonces, ahí tenemos una secuencia discreta de pulsos. Seguidamente en la experiencia 2 tenemos otra modulación PAM, pero ya no es el de muestreo natural, sino que tenemos un muestreo plano, en el cual vamos a observar de nuevo cómo se genera de nuevo la señal por encima sinusoidal, pero aquí va a variar en función de los valores de la entrada. Esta señal modulada va a mantener una amplitud constante, como podemos ver, aunque sean en mayores tamaños, por decirlo de alguna manera, podemos observar cómo todas las amplitudes son periódicas o constantes, nunca van a variar. Esta sería una modulación de PAM de muestreo plano. Continuando nuevamente con las experiencias, vamos a tener lo que sería la reconstrucción de la señal mediante filtrado. Primero, los filtros lo que nos permiten es mejorar señales, evitar ruidos y distorsiones. Pero también tenemos esta opción que reconstruye las señales mediante filtrado. Y es que a través de un filtro podemos recuperar señales que teníamos en digitales con algún ruido, alguna distorsión. Ay, disculpen. Ajá. Algún ruido, alguna distorsión. Y podemos volver a tener tanto, de nuevo, una señal limpia y clara, como podemos volver a tener nuestra señal analógica original. Pero en este caso lo que queremos es obtener una onda limpia para poder analizarla y ver si de repente nuestro proceso antes de modulación tuvimos algún tipo de pérdida, y este filtro va a evitar esas pérdidas. ¿Por qué utilizamos filtros? Pues como a veces se trabaja en señales de altas frecuencias y no queremos que algunas frecuencias no las necesitamos, pues con estos filtros evitamos que las ondas se distorsionen. Ahora, con la experiencia número 4, hablamos de lo que mencionamos antes, que sería el fenómeno de aliasing. Y aquí podemos ver cómo una señal totalmente normal tiene una señal externa que no debería estar aquí. ¿Por qué sucede esto? Pues esto se presenta cuando las frecuencias que le estamos suministrando a una señal continua no realizan un muestreo adecuado. Están realizando alguna variación, algún defecto en la configuración, mostrándonos una señal que no debería existir y afectando lo que queremos ver. Entonces no vamos a tener una transmisión correcta, sino que vamos a tener una transmisión deficiente. Aquí. Ahora, un regenerador de impulsos de muestreo. Ya con la palabra regenerador nos podemos hacer una pequeña idea de lo que hace esto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este regenerador? Va a tomar los pulsos que entren por él, las señales, ya sean en pulso en analógica, en este caso vamos a trabajar con los pulsos digitales, y es que cuando haya conseguido alguna pérdida, algún ruido, alguna distorsión que
haga que se pierdan estos pulsos, él va a regenerar en ese instante de tiempo donde se pierda para mantenerlos. Es una manera de evitar las pérdidas, pues a lo largo de los medios hay puntos donde se ocurren pérdidas sí o sí. Y con este regenerador, ¿qué es lo que hacemos? Detectamos cuando hay una pérdida y la vuelve a colocar, vuelve a, por decirlo de una manera, vuelve a sumar este pulso faltante para seguir su proceso. Eso es lo que va a hacer, regenerar ese impulso de muestreo para que la señal no pierda esa información. Ahora, un demodulador y filtro de recepción. Aquí ya estamos llegando a lo último, pues ya no es modulación, sino demodulación. Ya pasó por una etapa donde se modula la señal, se regenera, se muestrea, puede tener algún fenómeno que afecte, tal vez sea ruido, distorsión, aliasing. Pero aquí ya llegando a la etapa de modulación y donde tenemos un filtro. Pero este filtro es un filtro de recepción, que lo que va a hacer, aparte de demodular, o sea, está buscando recuperar la información de la señal original, va a pasarla por una etapa de filtrado de recepción para luego mandarle una antena que transmita esta información de manera nítida y clara, que siendo la información original que se mandó en la señal modulada. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este fenómeno que siempre está presente en las señales, que es el ruido? En este caso de las señales digitales tenemos una variación, o vamos a decir una adición, de que con el ruido claramente se puede ver como la señal que tenemos aquí. Tiene distorsión, tiene muchos brincos, entonces no es una señal clara. Pero en los trenes de pulso, en nuestras señales digitales, ¿qué es lo que puede hacer? Puede generar una desincronización del reloj. Y generar una desincronización del reloj me va a tirar pulsos erróneos donde no deberían estar, haciendo que la información no se transmita correctamente. Aquí hablando de nuevo lo que serían las bandas de comunicación. Y es que entre los espacios de las bandas, mientras mayor sea el espacio, mejor transmisión de datos y mejor emisión de los mismos. ¿Qué sucede cuando las bandas son limitadas? Que las disminuimos mucho. Pues al tener tan poco espacio va a haber una gran atenuación de la señal emisora o receptora, dependiendo del ancho de banda donde lo tenga, tanto el canal emisor como el receptor, generando una gran cantidad de pérdidas. Por eso es importante tener en consideración el ancho de banda que se va a colocar para cada canal. Tampoco puede ser muy grande porque puede chocar con otros canales y va a generar igual pérdida. Por eso se debe estudiar cuál sería el ancho de banda correcto para cada tipo de transmisión, para que no se solape ni minimice el tipo de señal. Ahora, la transmisión fónica. Esto es lo que podría ser lo que más comúnmente tiene las comunicaciones analógicas y digitales, pues aquí vamos a convertir el sonido en señales eléctricas o digitales, por decirlo de alguna manera. Pues de esta manera estamos transmitiendo la información en forma de pulsos a través de una codificación o modulación de estas señales eléctricas o digitales mediante un medio receptor de las mismas. En este caso, como puede ser un teléfono, ¿qué es lo que nosotros hacemos al hablar y mandarlo por un parlante? Pues estamos convirtiendo nuestra voz en algún tipo de en un pulso o una señal eléctrica que transmite el otro lado, que va a tener un demodulador y un decodificador, pueden funcionar como lo mismo, para volver a emitir nuestra información original. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una mala recepción, una mala cobertura? Pues no se nos oye completo, la información no llega completa. Esto es lo que sucede, que sería el ruido y las distorsiones. Entonces, para concluir, ¿qué podemos concluir acerca de todo lo que serían este tipo de modulaciones, fenómenos? Pues que las comunicaciones digitales en nuestra sociedad moderna nos implican una gran ventaja significativa. En este caso podemos ver la modulación PAN, que es utilizada, pues al final, hoy en día más que todo se trabaja con señales digitales, pero las señales analógicas siempre permanecen. Pues igual como las recibimos de otros lados para microondas, aquí en digitales para transmitirlo por medios inalámbricos. Y estos pulsos al final van a pasar por una etapa de modulación para transmitir la información original, ya que estas señales digitales nos permiten transmitir información de manera más eficaz y más confiable, porque al final las señales analógicas son señales que son reales, son reales exactamente, y están en nuestro entorno y siempre van a existir.
Podemos suprimirla y podemos eliminarlas hasta ciertos puntos. Y lo que hacemos con estas señales digitales es mejorar esas malas conexiones, esas señales analógicas, para permitirnos un mejor tipo de comunicación, generando así grandes avances en lo que serían las telecomunicaciones. Y lo podemos ver hoy en día a través de cómo nuestros teléfonos se interconectan y tenemos una comunicación más fluida sin ningún tipo de interrupción.